días, amigos televidentes, capitalistas deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan, la educación. La pregunta más frecuente que hace la gente es: ¿qué puedo o podemos hacer para luchar contra la destrucción nihilista antiestadounidense que prácticamente todas las principales instituciones educativas del país siguen? ¿Dónde buscar la respuesta? Y lo mejor que pueden hacer los estadounidenses para contrarrestar el ataque de la izquierda contra Estados Unidos, contra sus libertades, sus escuelas, sus familias, sus niños, sus instituciones gubernamentales, sus deportes, sus medios de comunicación, su entretenimiento, su establecimiento médico, la CIA, el FBI, el Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas, es, quieran o no quieran, señores, en este momento, sacar a sus hijos de las escuelas de Estados Unidos. Algunos dirán: Carlos Garín está loco. No. Aparte del STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la gran mayoría de las escuelas primarias, secundarias, colegios y universidades de Estados Unidos, señores, no le enseñan a su hijo o nieto casi nada importante. Sexualizarlos prematuramente, robándoles así su inocencia y dañarlos intelectual y moralmente. Rara vez les enseñan, por ejemplo, arte o música porque están demasiado ocupados enseñándoles el odio centrado en la raza hacia los blancos, hacia Estados Unidos y hacia los valores de Estados Unidos. Enviar a sus hijos a la mayoría de las escuelas estadounidenses en este momento es jugar a la ruleta rusa con sus valores. Pero a diferencia del arma de la ruleta rusa, que tiene una bala en uno solo de sus 6 cámaras, las armas de las escuelas tienen 4 o 5 municiones. Esto es una realidad. En muchas escuelas primarias, por ejemplo, a sus hijos les enseñan que se elige el género y que no hay diferencia entre niños y niñas. En un número creciente de escuelas se les dice a los maestros que no llamen a sus estudiantes niños o niñas, sino ellos. Se les enseña sobre la masturbación desde los 6 años. Y muchos niños de primer grado en adelante asisten a Drag Queen Story Hour, en la que un hombre obvio, con ropa de mujer y maquillaje llamativo y una película usando peluca, los entretiene. Dado que todo esto es bien conocido, porque algún padre de izquierda, es decir, liberal o conservador, envía a sus hijos a escuelas estadounidenses, una razón es que están en negación. Muchos padres no quieren saber qué se les está enseñando a sus hijos y el consiguiente daño que se les inflige. Realmente no creen que las escuelas arruinarán a sus hijos y mucho menos la relación de sus hijos con ellos, que es uno de los pilares de la nueva educación, la liberación de los hijos. Cese de la hegemonía de los padres sobre su educación. Y estos padres deberían hablar con cualquiera de los millones, sí, millones de estadounidenses cuyos hijos desprecian a Estados Unidos, a la libertad de expresión y a sus padres como resultado de asistir a una universidad, a una escuela, incluso una escuela primaria estadounidense. Igual que ustedes, se hacen una revisión, yo conozco a esas personas y les hablo regularmente en este programa. Pregúntenle a estos padres si pudieran rehacer sus vidas, si mantendrían a sus hijos en la escuela. Yo lo he vivido personalmente, con hijos de otros. Una segunda razón es que sienten que no tienen otra opción. Si sacan a su hijo de la escuela pública o privada local, la mayoría de las escuelas privadas están comprometidas con el adoctrinamiento antiamericano sobre la educación como las escuelas públicas. Entonces la pregunta es: ¿qué harán con su hijo? A menudo no suelen o no pueden encontrar una escuela local que no perjudique a su hijo. Y ni siquiera pueden depender necesariamente de las escuelas cristianas o judías. La mayoría de ellos están tan despiertos como la mayoría de las escuelas seculares. Y si encuentran una escuela que enseñe en lugar de venenos, es posible que no puedan pagar la matrícula. Entonces, la única otra opción
es educar al niño en casa. El problema es que muchos padres asumen que esto es esencialmente imposible. Por un lado, asumen que uno de los padres tendría que dejar su trabajo, lo que supondría una importante reducción de los ingresos familiares, tan importantes en este momento de alta dependencia que nos ha creado el nuevo gobierno de los Estados Unidos, con esta crisis violenta que se avisora. Además, la educación en el hogar le parece a la mayoría de las personas como una tarea simplemente demasiado abrumadora, incluso si pudieran permitirse asumirla desde el punto de vista económico. Ninguno de los dos temores está del todo justificado. Y es cierto que al menos al principio, un padre que trabaja puede tener que dejar de trabajar a tiempo completo. Y es cierto que no importa cuál sea la situación financiera de la familia, existen desafíos para sacar a los hijos de la escuela y educarlos en el hogar. Eso es cierto. Pero dado el bajo estado intelectual de la mayoría de las escuelas estadounidenses, el daño que hacen a la inocencia de los niños pequeños y el adoctrinamiento antiamericano, antiblanco, antioccidental en la mayoría de las escuelas, si usted es padre de niños en edad escolar, ¿qué? ¿Cuál sería entonces su elección? Aparte de encontrar una buena escuela que pueda pagar, no tiene otra opción. Se está engañando a sí mismo si cree que lo más probable es que después de asistir a las escuelas estadounidenses, desde el jardín de infancia hasta la universidad, sin mencionar la escuela de posgrado, su hijo resultará bien educado, intelectualmente vivo, racional, amable, feliz, bien adaptado, agradecido de ser estadounidense y respetuoso con usted y sus valores. Está equivocado. Si bien hay algunos jóvenes estadounidenses maravillosos que asistieron recientemente a las escuelas estadounidenses y algunas almas perdidas que fueron educadas en el hogar, las escuelas estadounidenses están produciendo en gran medida lo siguiente. Quieran o no quieran, esta es la realidad abrumadora que nos consume y que está escribiendo lo que será el futuro de América. Estudiantes con poca educación. Ejemplo, pídale a su hijo o a su hija universitaria que haga un diagrama de una oración que identifique a Joseph Stalin, el archipiélago Gulag o la Unión Soviética, que nombre las ramas del gobierno estadounidense, que identifique o simplemente deletrea a Beethoven, que hable de la guerra civil y su fecha, que identifique el holocausto y nombre qué oración es correcta. Más simple. Él nos dio el libro a mi amigo y a mí, o él nos dio el libro a mí y a mi amigo. Jóvenes enojados. ¿Por qué no lo serían? ¿Se han preguntado? En primer lugar, se gradúan de la universidad con una gran cantidad de deudas y no han recibido casi nada útil por su dinero. En segundo lugar, si son algo más que un varón cristiano blanco heterosexual, se les ha enseñado a considerarse víctimas de la opresión. En tercer lugar, su futuro es tan sombrío que es posible que ni siquiera lo tengan. Están amenazados de extinción por el cambio climático. Qué cosa, ¿no? Entonces lo mejor que pueden hacer los estadounidenses para luchar contra la destrucción del país por parte de la izquierda es retirarse del sistema educativo que los está mal educando activa y deliberadamente por decenas de millones. Sí, millones de padres estadounidenses lo hicieran. El país cambiaría tan rápido como se podría decir sindicato de maestros. Si no lo hacen, sus hijos seguirán siendo utilizados como conejillos de indias en el experimento distópico y enfermo de la izquierda militante internacional. La otra solución sería cambiar el sistema educativo, pero para esto debemos comenzar por remover a sus miembros directivos. Y para eso debemos cambiar nuestra forma de pensar, de enfocar nuestros objetivos, visualizar nuestro futuro. Lastimosamente tenemos un pequeño obstáculo que nos impide lograr esto, y son nuestros políticos. O sea, que en el primer paso debería ser tomar conciencia de dónde estamos y qué queremos. ¿Qué debemos hacer para cambiar el futuro sombrío que se avisora?
cambiar a nuestros políticos, o mejor dicho, cambiar a nuestros expertos políticos correctos y poner en su lugar a verdaderos líderes no correctos, según las tablas de valoración política que están de moda. Lo que equivaldría a poner a personas honradas con conocimientos políticos, geográficos, culturales e históricos, gente con sangre en las venas y compromisos reales con el pueblo, con las raíces y la historia de la nación, y de ser posible que no tengan experiencia política activa en su historial. Claro, hay algunos por ahí con gran experiencia política activa en su historial y que vale la pena traerlos de vuelta. Salir del confort de la costumbre y exigir resultados, aprender a gobernar, asumir el papel que nos dieron los padres fundadores de esta nación, honrando su memoria y la Constitución, blandiendo como dueños la frase que nos califica y el empoderamiento de la nación más grande del mundo. We the people. Este es un camino genial. Barrer con la clase política de siempre. Los que siempre llegan con sus discursos bonitos y regalando pastelitos o comprando votos. Los de las promesas huecas, que años tras años les hacen el mismo cuento. Y volvemos a caer o por el dinero que nos dan por el voto, o por los pastelitos, o por el ventajismo que practican yendo a los comedores públicos y negocian con los administradores de los comedores públicos, María Elvira Salazar, Alex Díaz de la Portilla, Carlos Hernández. Negocian con los administradores de los comedores que viven de nuestros impuestos también y se creen dueños no solamente de la institución, sino de la voluntad de aquellos que allí son beneficiarios por su propio derecho, no por el administrador. Y ahí van los administradores y los chantajean a todos nuestros ancianos y a los beneficiarios de estos comedores para que le otorguen el voto a estos leguleyos de la política. El resultado, 4 años de orfandad. Y lo curioso de esto es que lo repetimos año tras año. Hay que cambiar. Pero no podemos seguir en casa esperando el cambio y llorando miseria después de que somos cómplices de lo que estamos viviendo. Para cambiar hay que ser activo, hay que mojarse el trasero y tener voluntad y no aceptar los 200 o 300 dólares que te dan por el voto y no quedarte en la casa porque sencillamente dices la frase cómoda de que al final da igual quién esté de político, porque todos son iguales. Sí, es verdad, todos han sido iguales hasta ahora por culpa suya, por su inamovilidad, por su complot, por su complicidad, porque al no votar es cómplice de lo que los otros están haciendo. Porque si los otros venden o cambian su voto, lo dejan manipular, pero usted sale y lo ejerce soberanamente. Señores, las cuentas son claras. El señor de las Flores llegó a la alcaldía de Miami con un 13%. ¿Dónde estaba el 87% restante? En la casa. ¿Ven? Si ese 87%, no, el 50%, el 30%, el 20% hubiese salido a votar, no hubiese sido alcalde de Hialeah. O pregunten al señor Regalado por cuántos votos logró la reelección o la alcaldía.
y se darán cuenta de lo que estamos hablando. Claro, después protestamos que las cámaras eran ilegales y eran un abuso, y como tantas otras cosas que olvidan estos políticos que son parte del clan, de las necesidades del pueblo que paga, porque el dinero que utilizan es nuestro. Podemos entender eso. Podemos llegar al consentimiento que no tenemos que pedir permiso, que ellos están ahí para administrar nuestra voluntad y que tienen que hacer lo que decimos, pero para eso tenemos que empoderarnos, como lo dice la Constitución, como los dueños reales de esta nación, y exigirles, y si no castigarlos y sacarlos. Pero no, preferimos cómodamente protestar y decir todos son iguales, y le estamos haciendo el juego a los que los pusieron, a los beneficiarios, porque somos incapaces de pensar por nosotros mismos. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo de tajo, para poder cambiar la educación. Y por supuesto esto lleva de la mano una acción extra que tenemos que hacer los padres de familia. Dedicarnos a hablar con nuestros hijos. Dedicarnos a educar a nuestros hijos. No somos animales o bestias que solamente los parimos y los dejamos a la buena de Dios en el mundo. Dios no se le va a aparecer a cada uno en persona, pero los diabólicos comunistas sí. Esa es la diferencia. Si no podemos cambiar lo que le dan en las escuelas, podemos preocuparnos, como lo hago yo y otros miles, hablar con ellos en la casa, darle valor a la familia, sentarlos obligatoriamente a comer con nosotros, para hablar de su escuela, de las porquerías que les enseñan, y educarlos, aprovechar el poder que tenemos, el poder filial, biológico, natural que tenemos sobre nuestros hijos. Y verán cómo nuestros hijos serán capaces de enfrentarse en sus escuelas a los planteamientos neocomunistas que aberrantemente están manipulando a nuestra juventud y nuestra infancia. Y tomarnos la responsabilidad de ser padres. Padre no es hacer o parir. Padre es formar. Formar. Queramos o no, nuestros hijos tienen un papel en la sociedad del futuro. Y somos nosotros los responsables de formarlos o de deformarlos. La escuela puede decir lo que quiera, aparte de la mala enseñanza limítrofe. Pueden inducirlos hacia el comunismo, hacia la teoría de la raza, hacia la autodescalificación. Pero ese orgullo de pertenencia, ese orgullo de herencia, es inherente al ser humano. E históricamente, incluso existen frases que lo califican, es igualito que su abuelo, igualito que su padre. ¿Cómo no va a ser bueno si es igual? Claro, esa herencia es la que nos están robando, quebrando a la familia. Y es nuestra responsabilidad tomar otra vez la batuta y obligarlos a sentarse con nosotros y no complementar esa educación, sino hacerles la conciencia que en la escuela reciben conocimiento, y la educación y la formación se la damos en el hogar. Basta ya de la justificación de que estamos muy ocupados. Eso es cómodo. Eso es lo que la izquierda quiere que pensemos. Estamos muy ocupados, tenemos 1, 2, 3 trabajos, entonces no podemos, le dejamos la comida caliente o el dinero para que vaya al McDonald's. O bueno, imagínate, ¿no? Él llega y enseguida se encierra inteligente en el cuarto, aislado del mundo, con la invasión de internet y de los juegos. Entonces el único nexo social que tiene
es con los amigos en la escuela, pero los amigos son mudos igual que él, porque en el aula tienen que dedicarse a atender la basofia que les meten en la cabeza, porque si no los descalifican. Entonces, si nosotros tomamos esa opción de enfrentar esta realidad, educando, colaborando en la educación de nuestros hijos, en sus valores familiares, en la fe, en su valor social y cultural, indudablemente estamos haciendo patria. Ahí estamos, con eso nada más, estamos luchando contra el comunismo. Y si encima de esto nos volvemos partícipes de los comicios y expresamos nuestra voluntad y le damos el no a que viene, aquel político correcto que viene a comprarnos el voto o a sobornarnos con pastelitos, y le decimos en su cara: señor, usted puede venir aquí a dar todos los pasteles que quiera por su voluntad, pero yo voy a votar por Juan Pérez porque me parece que usted es un falso. 12 años se metió en el Senado de la Florida y nunca trajo un centavo. O usted fue demócrata hasta 3 días antes de postularse como republicana, y desde que es congresista no ha hecho absolutamente algo que valga la pena por esta nación. O usted es como el hombre corcho, que cuando acusaban a Trump estaba en su contra y cuando ganaba se ponía a su favor. O todos estos que vivieron criticándolo durante todo el gobierno y a la hora de las elecciones se pusieron bajo su manto protector para volver a salir electos. Pero esto es responsabilidad nuestra, señores, no de ellos. Es nuestra responsabilidad. Vienen elecciones, es tiempo de cambio. Tenemos, por ejemplo, en la ciudad que progresa, muchos postulados. Entre ellos, Esteban Bobo, que no reclamó el condado. Tenemos a la García, que fue amiga de Penela, o es, y de Carlos Hernández. Pero también tenemos gentes buenas, como el señor Fernando Bobo, y hoy les traigo la nueva de la postulación del alcalde eterno de Hialeah, Julio Martínez, que acaba de darme la nueva de que se va a postular para esta contienda. Se los adelanto. El final de la primaria va a ser Fernando Bobo, Julio Martínez. 2 hombres buenos, uno con historia política impoluta y el otro nunca ha sido político activo, profesional, pero es otra persona de vergüenza. Ojalá y esta fórmula se diera en la ciudad de Miami, donde vuelve a correr el señor de las flores, y por supuesto su fórmula de oposición para que nadie más corra, el señor Tomás Regalado. La pregunta sería, ¿cuál de los dos peor? Como dice la gente, repitiendo los intereses de los que los apoyan, que son los que crean estos comentarios. Bueno, de los dos, el menos malo. ¿Por qué tenemos que votar por el menos malo si podemos buscar algo mejor? ¿Ustedes no creen? Nosotros somos dueños de cambiar la historia. Si la nación llegó a donde está,
es porque la base es tan o más sucia y corrupta que el nivel federal. En sus manos queda. No lo olviden, nosotros el pueblo tenemos la opción, al menos por ahora. Es curioso, dentro del comunismo, nosotros el pueblo es una demagogia. Y aquí que podemos serlo de verdad, le cedemos a los comunistas el derecho. Qué triste. Hay que despertar, América. No quiero despedirme de ustedes sin antes hacerles la recomendación, por supuesto. Ya saben, si quieren pautar en nuestro programa, para que miles de personas vean su producto, no importa si sea un carrito de hot dog, un restaurante o un abogado, una joyería. 786-413-4377, 786-413-4377. Van a hablar con Mayliet, se ponen en contacto con ella para saber los costos que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, quiero recomendarles ahora que llegó Dynamic Medical Plan acá a la Florida, pues darles a ustedes la recomendación muy sincera, de todo corazón, de acercarse a hacerse miembro de este plan médico de descuento. El único totalmente inclusivo, donde califican absolutamente todos, no importa su condición migratoria, legal, laboral, sexual, religiosa, racial, todos califican. ¿Por qué? Porque en Dynamic Medical Plan su salud es un derecho, no un lujo. Y además, el buen precio, el mejor precio, es un hecho. Y lo pueden comprobar, eso es sencillo. De hecho, Dynamic Medical Plan le ofrece la mayor red de especialistas a los que puede acudir evitando las grandes listas de espera. Solamente con una llamada hace su cita tan pronta como hasta las 72 horas después de su llamada. Eso no se lo ofrece nadie. O sea, con esto usted va a poder atajar su enfermedad lo antes posible, eliminar su dolor lo antes posible y, por supuesto, ganar en calidad de vida. Y no solamente eso, en este momento te ofrece la posibilidad de sumarte al equipo de venta y llevar todas estas bondades, todos estos beneficios a todos tus conocidos, a la vez que ganas dinero y ahorras en tu plan médico. Y por si fuera poco, si recibes una factura superior a $350, lo único que tienes que hacer es llamar a Dynamic Medical Plan y ponérselo en manos de sus abogados, que ellos se van a encargar de que esto llegue. La próxima llamada que va a recibir es por menos del 20% del valor. Y por supuesto, diferido a cómodas cuotas por el resto de su vida. Creo que vale la pena. Dynamic Medical Plan es la solución en este momento y sobre todo ahora, cuando cada vez se va haciendo más cara la vida en los Estados Unidos gracias al gobierno de los demócratas, esta empresa conservadora, cristiana americana, americanista, nos trae la posibilidad de volver a sentirnos personas. Dynamic Medical Plan, donde el mejor precio es un hecho y su salud es un derecho. Se lo recomiendo yo, Carlos Garín. Igualmente, no olviden que este viernes tenemos en Garín Art Café, ubicado en el 3870 Grand Avenue, en Miami, la presentación de Bruno, el divo Bruno, un excelente showman, venido de Tropicana y de otros espectáculos fabulosos alrededor del mundo, y que el viernes está con nosotros ahí en Garín Art Café, con un cupo limitado. Solamente 32 personas pueden entrar y disfrutar tú a tú con el artista. Y el sábado seguimos celebrando el Día de los Padres con el maestro Labrada, otro de los showman de los mejores espectáculos del mundo, cubano por orgullo, y que realmente van a hacer de su noche un enorme placer. Viernes Bruno, sábado Labrada. 2 estrellas en un ambiente boutique donde lo puedes acompañar con lo mejor de la comida, garantizado, y además una buena selección de vinos, cervezas y mucho, mucho más. Garín Art
Sushi Café. El arte llevado a la cocina. Con esto, señores, me despido de ustedes recordándoles que en el Control Master estuvo nuestra gerente de producción Mayliel López y nuestro presidente Julio Martínez, que hoy anda dando vueltas por ahí vino a traerme la nueva de su postulación para las elecciones para retomar la alcaldía que está al garete de la ciudad de Hialeah. Y realmente nos puso muy contentos. Hay un servidor que les habla, Carlos Jarín, que les desea lo mejor del mundo. Muchas bendiciones. Recuerden que si Dios con nosotros, nadie en nuestra contra. Lo mejor está por venir. Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. God bless America, compatriotas. Hasta siempre. Garín Art, Sushi and Wine es un concepto. El arte llevado a la cocina. Esto es arte. Y estas son manos. Garín Art Café. Un lugar donde la buena música, el buen sabor y el arte se mezclan para soñar. Manos que crean, manos que hacen, manos que sueñan. Garín Art Café, un estilo de vida, el arte llevado a la cocina. ¿Qué te puedo decir? El mejor sushi de Miami.